Ok, vamos a ver entonces lo que dice Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Este es un llamado a la iglesia, es un llamado para tiempos finales. Y les quiero contar que ahorita precisamente acabo de estar yo compartiendo con una iglesia. ¿Cómo se llama este lugar? Fort Pierce, aquí en Florida, más o menos cerca, como a una media hora de un lugar que se llama Stuart, 15 minutos. Y estábamos platicando, conversando, exponiendo con la iglesia la necesidad de ser una luz en medio de las tinieblas, lo que platicamos el domingo pasado. Pero ¿cómo puede una iglesia brillar? ¿Cómo puede una iglesia ser guía para el que está perdido si no confía en sí misma? Si tiene miedos, si tiene topes, si tiene complejos, si tiene timidez, si tiene a veces culpabilidad, a veces pecado en sí misma. Una iglesia que está así no puede levantarse. Primero hay que levantarse para después poder resplandecer. Pero si la iglesia está tirada en el suelo, luchando sus propias batallas, ¿a qué horas va a resplandecer? Entonces yo les quería platicar acerca de eso y precisamente les estoy platicando con mi ejemplo personal, porque ese es el ejemplo más cercano que tengo y tal vez puede sonar feo, pero yo recuerdo, Mariel, cuando empezamos nosotros el ministerio hace años, Dios, cómo me llevó de dedicarme a mis empresas personales, a mis cosas personales, como que es lo común. La gente está ocupada en sus cosas personales, no le interesa nada más que sus cosas personales. Así estaba yo. Y recuerdo que a través de la quiebra financiera, Dios tocó mi corazón, me sensibilicé, entendí que yo no podía sin el Señor. Lo que se cumplió la palabra cuando Cristo dice, fuera de mí nada podéis hacer, y de verdad que literal es, mis hermanos. Cuando uno ha recibido a Jesús como su Salvador, uno le pertenece a Él. A uno se le olvida eso, uno solo está pensando en su salvación, se acomoda, va a la iglesia o se junta con un grupo, pero se le olvida que uno le pertenece al Señor y que hay un propósito de Dios en su reino en el cual uno está incluido. Y uno se excluye porque uno dice, no, son los pastores, los evangelistas, la gente que está metida en eso, pero yo no, yo soy una persona normal y común. Y entonces uno se concentra en sus cosas personales y se acomoda que el domingo arregla las cosas yendo un ratito a la iglesia y ya pues no hay necesidad de más. Miren, el 99% de la iglesia cristiana está así, acomodada, pensando que está bien, pensando que ese es el llamado de estar acomodados en la iglesia acomodada, el ministerio del acomodamiento. Pero no ese es el llamado. Yo me recuerdo entonces que yo tuve que pasar por todo ese proceso terrible de mi pérdida personal, de mi ruina personal, para sensibilizarme a Dios y decirle, Dios, ok, ya entendí, ¿qué tengo que hacer? Pero por favor, sácame de esta ruina. ¿Qué hago? Ahí me sensibilicé. Cuando me tocaron mi dinerito, cuando me tocaron mis intereses personales, cuando me tocaron mi seguridad personal, en ese momento me interesé en ver qué era lo que estaba haciendo mal. Miren cómo somos. Y entonces vino todo lo demás que Dios trajo respuesta. Me di cuenta que estaba violando los principios de Dios financieros. Me di cuenta que mi corazón estaba alejado de Él, estaba rebelde, no estaba bien portado. Y entendí que Dios me quería a mí, que yo fuera de Él no podía hacer nada. Yo estaba tirado en mis finanzas, tirado en mi alma, en el suelo. Yo necesitaba levantarme junto con mi familia. Entonces dejé que Dios empezara a hacer la respuesta, a darme la respuesta que yo necesitaba. En ese momento
empezó una restauración. Yo me recuerdo que cuando comenzamos a servir a Dios, dijimos, ok, lo que querrás, Dios, lo que querrás, no vamos a ponerle ningún pero a Dios. Ya la situación no se puede empeorar, pero sí puede mejorar. Y empezamos a confiar en el Señor. Yo empecé a doblegar mis rodillas, empecé a decirle, Señor, lo que tú quieras, yo lo hago. Y Dios empezó a tomar en serio mis palabras. Y entonces empezamos a servir a Dios. Cuando empezamos a servir a Dios, empezamos a levantarnos. Inmediatamente el alma empezó a restaurarse. Cuando empezamos a obedecer a Dios, a hacer las cosas que Dios nos pedía que hiciéramos, empezamos a ver una restauración. Y con el tiempo, cuando nos dimos cuenta, estábamos sirviendo a Dios a tiempo completo, locamente. O sea, yo cerré mi agencia porque dije, había trabajo, pero lo dejé por un lado y dije, yo quiero dedicarme a servir a Dios. Y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos el 1 de enero del 98 como locos. Éramos dos jóvenes locos, enamorados de Dios, siendo restaurados, todavía con un montón de deudas. Y nos metimos a servir. El primero que se asustó fue el pastor, porque él dijo, me he dado cuenta que ustedes no me están pidiendo consejo, ustedes me vinieron a avisar que ya se pusieron de acuerdo y pues es su proyecto, que Dios bendiga su proyecto y esto y el otro. Y empezó una aventura tremenda, una aventura que nos cambió la vida por completo. Miren, yo tenía el anhelo en mi corazón, ahora sí, de hacer la voluntad de Dios, porque me di cuenta que se quebró mi voluntad, que yo no tenía el control de mi vida, que necesitaba que Dios tomara todo el control de mi vida. Y ahí empecé a encontrar tesoros, maravillas que yo nunca había encontrado, como por ejemplo ver que Dios era mi proveedor, que a pesar de que yo había cometido tantos errores financieros, Dios empezó a hacer milagros en nuestras finanzas, una cosa impresionante. Y al extremo de que siempre durante 8 años, durante 8 o 9 años, yo tenía un proyecto de disco. Yo tenía ahí la esperanza de que algún día cuando tuviera mucho dinero iba a ser mi proyecto de disco. Y mis hermanos, nosotros hicimos nuestro primer disco en los primeros 6 meses de ministerio a tiempo completo, sin tener dinero y teniendo 250,000 quetzales de deudas, que son como 25,000 euros de deudas. Era ilógico, no se podía, no se podía. Pero hicimos el primer disco y saben una cosa, que con los mejores músicos de Guatemala, me recuerdo que participó gente de talla nacional o de talla internacional. Uno de ellos fue Miguel Ángel Villagrán, que después se convirtió en la persona de Guatemala que entró a Integrity Music y que empezó a ser arreglista de esa gran compañía. Ese hombre nos hizo las guitarras a nosotros, era carísimo. Me acuerdo que el mejor baterista de Guatemala, uno de los mejores, que era Pablo Izquierdo, nos grabó las baterías. Me acuerdo que uno de los mejores, también un bajista muy bueno, no me acuerdo si apellido Melgar, me recuerdo que el mejor saxofonista de Centroamérica, en ese momento, con Lalo Rojas, nos tocó el saxofón, increíble. Y así, todos los músicos de primera categoría grabando en un buen estudio, uno de los mejores estudios con la mejor microfonía de Guatemala. Pregúntenme cómo pagamos eso. Mariel está aquí de testigo. Miren, yo me ponía a dirigir la alabanza en la iglesia. Ustedes saben que en las iglesias no le pagan, la mayoría pues de iglesias no le pagan a la gente por dirigir alabanza, es una cosa que se hace voluntaria. Pues ahí estábamos de voluntarios nosotros, pero en la intimidad nosotros sabíamos que habíamos dejado nuestro trabajo y que estábamos dedicados a Dios. Eso no lo sabía la iglesia, nunca se anunció eso. Y yo me recuerdo que yo bajaba del púlpito y había habido tanta presencia de Dios y tanto respaldo que se me acercaban hermanos y me abrazaban y me metían en la bolsa de mi saco, me metían en la bolsa de mi chaqueta, me metían sobres. Yo, ¿qué hizo este hermano? Le daba el abrazo, se iba y me revisaba, y cuando revisaba esos sobres tenían miles de quetzales adentro. Y yo no les estaba pidiendo ni les estaba diciendo cuál era mi situación. Nadie sabía nada. El único que sabía algo era el pastor. Era un secreto entre Mariel, el pastor y yo. Y por alguna razón el pastor jamás develó ese secreto, pues por mucho tiempo. Mis hermanos, ¿qué creen ustedes que hacíamos con ese dinero? Corríamos al estudio a pagar
me recuerdo cada milagro que pasó así, no fue uno, fueron varias veces que me iban a abrazar y me daban dinero. Yo decía, qué locura, pero si yo por años había dirigido la alabanza en la anterior iglesia y jamás a mí, pero ni 25 centavos me dieron, pues, o sea, no había ninguna razón. Entonces entendí que cuando tú dispones tu corazón a Dios, a servirle, a obedecerle, dejas todo por Él, que no te estoy diciendo que hagas eso, o sea, ese fue mi llamado personal, pero me refiero al corazón, entregarle todo al Señor, creerle de todo corazón a Dios. Empiezan a pasar milagros, pero impresionantísimos. Terminamos ese disco y ese disco nos catapultó en la radio y la gente empezó a conocer nuestras canciones y nos empezaron a invitar por todas partes para que fuéramos a cantar. O sea, nuestro ministerio despegó por eso. Dios sabía que le queríamos servir y Dios sabía que necesitábamos ser levantados porque teníamos un problema financiero personal, pero no le pusimos ese problema financiero como excusa para obedecerle y servirle. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuántos años después, Mariel? Estamos hablando del año 98 para acá. Estamos hablando si fuera el 2001, serían 20 años, 21, 22, 23 años de ministerio. Y ahorita yo les estoy predicando, perdonen la falta de reverencia de estarles predicando en un carro, pero no me quedó otra opción. Se los prometo que no me quedó otra opción, porque nos tenemos que trasladar. Y yo estoy aquí en Florida, y yo me recuerdo que al principio, cuando comenzó el ministerio, había un hermano, ustedes lo deben de conocer, el hermano Mariano Riscaché, por lo menos han oído de él, algunos de ustedes, que es un hombre que Dios levantó aquí allá en Guatemala, por la ciudad de Almolonga. Es una ciudad que después de que estaba muy perdida y que tenía muchos problemas como borrachería, como decadencia social, esa ciudad se levantó a ser una ciudad próspera a través de un hombre que fue llamado a servir a Dios. Y este hombre reconvirtió con la palabra de Dios a un pueblo completo, un pueblito completo que ahora es muy próspero. Este hombre hicieron un video de él y se volvió famoso mundialmente en el círculo de las iglesias. Pues este hombre se convirtió en mi amigo. Yo me recuerdo que lo admiraba mucho, yo lo llamaba porque yo estaba buscando un respaldo ministerial de alguna manera. Y este hombre cada vez que me hablaba por teléfono me decía con ese tono tan especial de él, decía, hermano Mario, Dios lo va a mandar a las naciones como una flecha, como una saeta. Y yo, hermanos, miren, de veras, yo lo que menos quería oír era eso. O sea, yo lo que quería que me dijera, hermano, ¿cómo está? Cuénteme sus necesidades, lo voy a apoyar, voy a orar por usted. No, yo quería saludarlo a él y que me saludara él a mí y él no me oía. Solo me decía, hermano Mario, Dios lo va a lanzar a las naciones como una flecha, como una saeta. Hermanos, yo sufría porque decía, ¿qué me interesan a mí ahorita las naciones? Yo lo que quiero es que este hombre me apoye, me diga cómo ser un siervo de Dios. Pero miren, Dios estaba hablando. Miren dónde ando ahorita. Me acaban de dar una palabra profética aquí hace unos 3 o 4 días, un evangelista, y me dijo, se está cumpliendo la palabra que Dios te dio de que te enviaría a las naciones. O sea, un hombre que no me conoce, que no sabe mi historia, me dio una palabra profética. Dios hablándome todos estos años después, diciéndome, ya viste que lo que te prometí lo estoy cumpliendo. Si lo hubiera planificado, no me hubiera salido mejor. Entonces, Dios te ha dado promesas a ti. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha dicho, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Pero a veces no creemos porque como no nos hemos levantado, y en ese versículo de Isaías dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira, yo te quiero dar un mensaje de esperanza. Las historias de Dios son historias con final feliz, no son historias trágicas. Yo te estoy hablando mi vivencia, te estoy abriendo mi corazón, que veo con mis ojos en este momento lo que Dios me habló hace años como una promesa. Hasta me enojaba yo con esa promesa porque decía, pero ¿por qué me están hablando de las naciones si ahorita estoy viviendo una miseria que yo quiero salir de esto? Mira, yo no sé cómo ves tus circunstancias tú personalmente. Tal vez estás pasando por un problema, tal vez estás pasando por dificultades, quieres levantarte de ese problema. Y que yo te hable a ti de predicar, de ser luz, de resplandecer, tal vez te choca.
Tal vez tú dices, ay, pastor, otra vez va a hablar usted de eso. Pero si ya sabemos que tenemos que evangelizar, sí, pero espérate. Es que no se trata solo de eso, se trata de que te levantes. Tienes que levantarte en tu alma, en tu corazón, en tu mente primero. No puedes estar caído, no puedes estar con las fuerzas en el suelo. Tú necesitas creer en lo que Dios te ha dicho, creer en las promesas de Dios. Necesitas retomar las promesas de Dios y aunque no veas nada ahorita, tú creerle al Señor. Recuérdate de los héroes de la fe. Fueron contados como héroes porque saludaron la promesa, aunque la vieron de lejos. Aún, algunos de ellos murieron saludando la promesa y por eso están en el salón de la fama de los héroes de Dios. Sé tú uno de esos héroes, créele al Señor ahora, levanta tu corazón, porque si tú te levantas por dentro, luego Dios va a hacer que tú resplandezcas. Yo no puedo resplandecer delante de los demás con la luz de Jesucristo, alumbrar en medio de la oscuridad, si yo tengo esa oscuridad adentro. Si yo estoy abrumado por la enfermedad, abrumado por la soledad, abrumado por el enojo, abrumado por el dolor, abrumado por un corazón roto, abrumado por mi vida que me está arrastrando, que no me deja respirar. Mira, ponle la pausa a tu vida. Créele a Dios. Sus promesas son sí y amén, dice en la Biblia. Cuando el Señor te ha mandado a ti palabra a través de los mensajes que damos acá, a través de la Biblia, a través de algún mensaje más que hayas escuchado, a través de una palabra profética, créele a Dios. Dile, Señor, yo te creo, yo me veo levantado, levantada, yo me veo resplandeciendo. ¿Por qué necesitamos resplandecer? Bien sencillo, tú ya lo sabes, este mundo está en oscuridad. Este mundo está perdido, este mundo está buscando lo que no tiene que buscar y no está buscando lo que sí tiene que buscar. Necesitan una guía, lo vimos el domingo pasado, ser un faro de luz en medio de las tinieblas. Tú eres ese faro, tú eres esa persona que necesita levantarse y resplandecer. Levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, créelo. Mira, cuando Dios habla de gloria, habla de la manifestación de las cosas que están por encima de lo natural. Demostrar mis fuerzas terrenales sería vano, sería aburrido, sería sin sentido. Pero dejar que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, eso sí tiene sentido. Yo lo estoy viendo en este momento. En la última semana, en los últimos 10 días he predicado, ¿como cuánto? Aquí están unos hermanos que me han tenido que llevar de arriba para abajo. Aquí está Tomasito. Aquí Tomasito los va a saludar. Dios lo bendiga, hermano. Y su esposa. Ellos han estado sacrificándose y llevándome, y los pobres han tenido que oír el mismo sermón que he dado durante 6 veces seguidas. No saben una cosa, Dios sabe lo que hace, les está metiendo en su cabeza y en su corazón un mensaje, que sean luz en medio de las tinieblas. Ellos saben que tienen que salvar a estas ciudades que están perdidas, que están pasando por un tiempo. Miren, acaba de pasar el asunto de la pandemia y la gente ya se olvidó de Dios. Tuvieron miedo como por unos 3 meses y ahorita ya otra vez regresaron a su vieja vida. ¿Por qué tenemos que ser tan tercos, tan necios, tan rebeldes, cuando nosotros podemos ser dóciles desde ya al Señor? Ahorita que estás tú entero, que estás fuerte, que tienes ganas de hacer cosas, porque no, la cosa que tienes que hacer es busca a Dios para que te levantes por dentro, te levantes en tu mente, en tu corazón, para que resplandezcas, porque el mundo te necesita. Tú tienes un propósito de vida más allá del simple y sencillamente trabajar, vivir, sobrevivir. No, Dios quiere usar tu vida. Él está usando la mía. Soy un hombre común y corriente, una persona que le creyó a Dios. Y he hablado a cientos de personas durante esta semana. ¿Sabes por qué? Porque le creí a Dios y dejé que Él me levantara. ¿Sí? Y ya levantado, entonces empecé a resplandecer. ¿Cuándo vas a levantarte? ¿Cuándo vas a dar ese cambio de chip en tu cerebro, en tu mente? Y decir, ok, ya, es el tiempo. No vamos a esperar a la 7ª pandemia, ¿verdad? Para empezar a cambiar. Hoy es el tiempo. Levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo quiero hacer una oración transmitiéndote la unción que siento en mi vida, transmitiéndote esa fe, esa confianza, ese descanso en el Señor, esa fuerza
que te empuja como un motor hacia adelante. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos en este momento y deja que el Señor y el Espíritu Santo te den la respuesta que tú esperas. Él sabe cuáles son tus necesidades, Él lo sabe, nada pasa desapercibido para Él. Él te puede ayudar, Él te va a levantar para que tú resplandezcas, para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, con cada persona que está conectada en este momento. Padre, hazle sentir la unción que está sobre mi vida en este momento, Señor. Gracias por esa unción. No podría, Señor, sin ella. Gracias, Señor, porque estás manifestando el cumplimiento de tus promesas en mi vida. Haz, Espíritu Santo, que estas personas que están conectadas en este momento sientan tu presencia y que sepan que el cumplimiento de tus promesas en sus vidas está por cumplirse. Que aunque falte un poquito más, aguanten, que se levanten adentro de su corazón primero, porque después se van a levantar en lo físico, en lo natural, pero primero que se levanten en lo interior, en lo espiritual, en su corazón, en su mente, en su sentir. En el nombre de Jesús, levántalos, Padre, levanta a esta generación, Señor mío, que te necesita, a estas hijas tuyas, a estos hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, levántate adentro de tu corazón. No estás tirado, el Señor está contigo. El Señor no se ha olvidado de ti, el Señor va a cumplir sus promesas. Levanta tu ánimo en el nombre de Jesús, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Gracias, Señor. Recibimos ese aliento fresco, recibimos ese soplo del Espíritu Santo, recibimos esa unción, recibimos ese respaldo ahora. Padre, yo bendigo cada casa, cada hogar aquí representado, Señor. Bendigo cada trabajo, bendigo cada estudio, bendigo cada ministerio en el nombre de Jesús. Las respuestas de Dios se manifiesten sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.